Pues muchísimas gracias, consejera Humphrey. Ya estamos avanzada la jornada, empieza la tarde, se acerca el cierre de las casillas. ¿Cómo vamos? ¿Cuántas casillas se han instalado? ¿Qué incidentes relevantes nos pudiera compartir de esta jornada? Pues tenemos instaladas hasta ahora de las 162.570 casillas, 161.174, que es el 99.14%. Por ciento de las casillas. Creo que esto es una buena noticia porque es la elección más grande de nuestra historia democrática, y más grande porque hay más de 93 millones de ciudadanas y ciudadanos inscritos en el listado nominal de electores, porque es la primera vez que coinciden, son concurrentes elecciones en todas las entidades federativas. Esto hace que obviamente todas las autoridades electorales de todas las entidades federativas pues estemos justamente en esto, organizando elecciones. Y además porque bueno, hay muchas cosas que son como la primera vez de la reforma de la paridad total de 2019 que estamos aplicando, y que desde mi lectura incide en la integración de los tres poderes del Estado, de los tres niveles de gobierno, de los órganos autónomos y de los sistemas normativos internos. También es la primera vez que tenemos ya un marco jurídico para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política en razón de género, que tardó muchos años en que se pudiera aprobar, y que bueno, la Consejería Jurídica del Gobierno de la República anterior se negaba a tener un delito de violencia política. Hoy ya lo tenemos y se publicó esta reforma el 13 de abril del año pasado. También porque es el proceso electoral más inclusivo, más incluyente. Tenemos 5 acciones afirmativas que pues nunca en la historia del INE se habían aprobado tantas. Solo se había aprobado la de pueblos y comunidades indígenas, esa es la única que repetimos, pero hay acciones afirmativas para personas con discapacidad, de la diversidad sexual, para personas afromexicanas y para personas mexicanas migrantes. Por supuesto, en todas ellas además se tiene que cumplir con el principio de paridad. Es la primera vez, sí, llega tarde el INE, esto es la primera vez que se vota por internet desde el extranjero. Y también es la primera vez que se hace una prueba piloto para personas en situación de prisión preventiva, que bueno, ya votaron, y ahora justamente este día se reparten, digamos, estos sobres con un voto anticipado, una cosa que tampoco existía en nuestro país, que si bien existe en otros países, aquí es la primera vez que se implementa, y que creo que estos ejercicios abren posibilidades para que el instituto empiece a analizar y lo haga de manera, digamos, rápida, distintas formas para que la ciudadanía pueda hacer ejercicio de sus votos, y quizá no solamente yendo físicamente a las urnas. Entonces creo que es un proceso importante, creo que estamos pues a unos minutos, todavía media hora, un poco más, para que cierren las casillas, y hay que recordar 2 cosas. Primero, llevar su cubrebocas, su credencial de lector, su pluma, no porque el crayón se borre, sino porque para evitar contagios establecimos 18 distintos protocolos sanitarios, y entre ellos pues implica que puedas llevar tu pluma para no tener que intercambiarla de mano en mano, no tienes que darle tu credencial a los funcionarios de mesa, solamente les enseñas tu credencial. Y también porque pues las personas que estén formadas a las 6 de la tarde también podrán votar hasta que se acabe la fila de votantes que estén ahí a las 6 de la tarde, podrán votar. Y también está por cerrarse el sistema electrónico de votación por internet. A las 6 de la tarde será digamos el último plazo para que las personas ingresen, y tendrán media hora para poder votar. Entonces creo que hay muchas buenas noticias, y que al final organizar elecciones en un contexto de pandemia ha sido complejo, y creo que hemos salido bien de esto. Hemos comunicado a la sociedad y a la ciudadanía que es importante votar, y que además votar es seguro, y es seguro por las distintas medidas sanitarias que se ofrecen en cada una de las casillas, y también para cuidarnos no solamente los funcionarios, tanto los de mesa directiva de casilla, los funcionarios electorales, sino también pues cada una de las y los ciudadanos que acuden hoy a votar el día de estas elecciones. Consejera, dentro de las problemáticas que se dieron, no fue fácil este trayecto de la paridad en todo para finalmente implementarse. Usted defendió varios acuerdos, por ejemplo, que las candidaturas para gobernador, para gobernadora, fueran también con paridad, porque parecía que había esta idea de que la paridad en todo no era en todo, porque las gobernaturas decían en eso no. Finalmente se abrió paso, pero parece que hubo resistencias incluso en el Tribunal Electoral. Me sorprendió mucho esta situación de que con un comunicado después dijeron que
que en la medida de lo posible, y ahora tenemos otro episodio en el tribunal casi, digamos, a punto de llegar a la elección, donde restituye candidaturas de personas que estaban en esta lista de violencia de género y que finalmente van a estar en la boleta o van a poder ser electas. No se quedó un poco pues a la mitad de este esfuerzo, que sin duda es importante, pero no se quedó un poco a la mitad. Pues en el tema de los derechos políticos y electorales de las mujeres nadie nos ha regalado nada, todo es con base en acuerdos, resoluciones, a golpe de sentencias que luego provocan reformas legales y constitucionales, y en este caso, bueno, pues yo nunca leí para el tema de paridad en gubernaturas que hubiera un asterisco, un pie de página que dijera, pero no aplica para gubernaturas. Entonces, bueno, pues claramente, como señala, se impugnó hasta por el Senado de la República, que a mi juicio pues no tenía ninguna legitimidad para acudir a la Sala Superior a impugnar un acuerdo de esta autoridad, y bueno, además arguyendo una reserva de ley. Y yo me pregunto, si ellos aprueban la reforma de paridad total el 6 de junio de 2019 y hoy estamos a 6 de junio de 2021, 2 años después, y esa ley no existe, ¿qué le vamos a decir nosotros a las mujeres? Hay que esperarse a que las y los legisladores emitan la ley correspondiente para que ustedes puedan en paridad ocupar gubernaturas. Claro que no, es un principio constitucional que puede aplicarse de manera directa en beneficio de la ciudadanía y que no necesita una ley para ser aplicado. Pero bueno, al final esa historia, digamos que fue exitosa, porque lo que se logró es que los partidos estuvieran obligados a postular al menos a 7 mujeres, y hoy hay 32% de candidatas postuladas a distintas gubernaturas. Claro, 32 no es 50%. Aquí estudiamos distintas formas para que se materializara que las mujeres postuladas llegaran al cargo, como entidades federativas en las que solo competieran mujeres, o establecer algunos bloques de competitividad. Pero bueno, creo que es una historia que al final, con ese comunicado de se vincula, porque lo recuerdo muy bien, se vincula en la medida de lo posible y si los estatutos lo permiten, a que los partidos postulen más mujeres. O sea, se vincula en la medida de lo posible, pues ¿cuál es el grado de obligatoriedad de eso, no? Es como, bueno, pues yo no puedo, ni modo, no voy a cumplir. Pero bueno, creo que al final de cuentas, pues la sentencia dice lo que todas y todos escuchamos en la sesión pública. Claro. Pero creo que siempre estamos como que en este tema de estira de afloja, de romper inercias patriarcales, porque queda muy bien decir hacia afuera que se apoya la paridad o el combate a la violencia, pero por dentro es otra cosa. Y pues todo nos ha ido costando. La revisión, cuando establecimos la declaración 3 de 3, nadie lo impugnó. Establecimos, cuando se me ocurrió decir, oigan, pues ya que la establecimos, la tenemos que revisar, ¿no? Para ver si declararon con veracidad. Y pues también primero hubo resistencias. Que fuera muestral, ¿no? Y no finalmente censal, y que había algún problema. Aprobamos la censal por 7 votos en Comisiones Unidas y llegamos al Consejo General, y hombres, por supuesto, primero, pues empezaron a que no es necesaria una censal, hay que hacerla muestral. ¿Para qué desviamos a nuestros funcionarios en cuestiones distintas al proceso electoral, cuando es una obligación de las autoridades electorales combatir la violencia política en razón de género? Para la gente que nos escucha, si estaban personas en situación de violencia, tenían algún delito, alguna situación ya comprobada de violencia, pues no tienen derecho a ser candidatos. Pero había que comprobar, no nada más lo que dijera el partido, y esa comprobación hubo primero una idea de que iba a ser censal, se iba a revisar todo, y después acabó en muestral. Y después el tribunal dijo, no pueden discutir. Fue una lucha fuerte, tuvo varios pasos, y parece que van a entrar personas que están con violencia de género acreditada y finalmente van a ser candidatos. La revisión total tampoco era imposible, porque la única elección que está a cargo del INE hoy es la Cámara de Diputados y Diputadas. Eran menos de 7,000 candidaturas, se hizo un grupo multidisciplinario al interior del propio instituto, y la información la teníamos que requerir a otras autoridades, y por tanto pues no era que nosotros tuviéramos que hacer o buscar internamente esa información, sino necesitamos que nos proveyeran de esa información. Por tanto, no era una tarea titánica, y me parece que hubo presiones y los argumentos de mis compañeros
no me parece que se puedan sostener en una reforma que claramente obliga a las autoridades electorales a combatir la violencia política en razón de género. Es una obligación central, no es una obligación accesoria ni superflua. Entonces, claramente yo no estuve de acuerdo con ese criterio, menos cuando hay entidades federativas como Chiapas, que revisó 12,000 candidaturas, es decir, casi el doble, y negó o retiró las candidaturas a 26 personas. Nosotros, como bien dices, pues la retiramos a 3 personas. La Sala Superior, en una sentencia que por supuesto no comparto, estableció que las autoridades administrativas no podríamos, limitar el requisito de elegibilidad establecido en la Constitución respecto al modo honesto de vida, y que por tanto eso tenía que ser por una sentencia de una autoridad jurisdiccional, lo cual a mi juicio es desconocer la violencia política que sufren las mujeres, obligarlas a ir a otra instancia, y además la sala nos obliga también a llevar un registro nacional de personas sancionadas en materia de violencia política. En ese registro tenemos 66 casos, 44 hombres y 13 mujeres, es que hay algunos que tienen hasta 8 casos de reincidencia. Pero además, en el caso de los tribunales locales, en solamente el 12%, es decir, en 8 casos, analizan el requisito, si se desvirtúa el requisito de tener un modo honesto de vida. Entonces, esto claramente hace que las mujeres tengan que ir por una vía incidental para que los órganos jurisdiccionales analicen este requisito. A mi juicio no tiene ninguna lógica si lo que queremos es que personas violentadoras no integren distintos órganos, no ocupen un espacio público, y además se revictimiza a las mujeres porque las hace ir a una instancia adicional, no en los tiempos adecuados, y además porque no fue un criterio que se dio en el momento oportuno. Si hubiera sido así, nosotros podríamos haber, junto con OPLES y tribunales locales, pues haber tenido esta claridad de que se necesitaba una sentencia donde se desvirtuara este requisito y no hacerlo de manera administrativa. Me parece que el criterio llega tarde, si es que querían sentar un criterio. Me parece que esto no abona en que las mujeres, nosotros estuvimos promoviendo y exhortando a que las mujeres denunciaran la violencia política, y me parece que metiendo una instancia adicional o un incidente adicional, pues claramente pues las mujeres espero que no desistan en su afán de seguir denunciando la violencia política, pero sí me parece que es un retroceso respecto al combate de la violencia política en razón de género. Dos cosas muy breves. Una, vimos el tema género, que tiene avances, pero hay resistencias importantes que de pronto descafeinaron lo que se perfilaba ya un avance mayúsculo en el tema de violencia, pero no el tema de candidaturas, que ahí creo que lograron ustedes prevalecer en el criterio original, pese a las resistencias del tribunal. Sí, la verdad es que de los en todos los cargos, que son más de 20,000 en esta jornada electoral, hay 138,000 postulaciones. De esas 71,000 son ocupadas por mujeres, 69,000 por hombres. Creo que es la primera vez en la historia que tenemos más postulación de mujeres, y yo tengo una preocupación respecto a la integración de la Cámara de Diputados y Diputadas, preocupación que quisimos colmar o por lo menos solventar con la aprobación de unos lineamientos que hicimos en esta oficina para la integración paritaria de la Cámara de Diputados y Diputadas, y que bueno, convocamos junto con la Comisión de Prerrogativas a una sesión de Comisiones Unidas, y de repente, claro, los partidos políticos, hombres todos, los representantes, buscaron al hombre presidente de este Consejo General para tener una sesión entre hombres y las consejeras en un domingo por la tarde de 7 a 11 de la noche aproximadamente, donde todos sin excepción se manifestaron en contra de aprobar unos lineamientos de este estilo, cuando además 24 entidades federativas ya tienen o legalmente o por acuerdos de sus autoridades electorales este mecanismo de compensación, por el cual con tus mismos votos, con las mismas curules que te tocan y de la misma lista que tú como partido registras, lo que se hace es asignar el escaño a la fórmula de mujeres y no a la fórmula de hombres. Lo que no les gusta es que hayan mujeres que se tomen dentro de sus propias listas para integrar la Cámara de Diputados y Diputadas. Y lo que me parece más grave aún es que se ponen de acuerdo en estas inercias patriarcales
para que ni siquiera se pueda discutir el tema en el seno de una comisión, porque lo que acordaron fue que se retirara el punto del orden del día, con lo que la consejera Zavala y yo pues claramente no estuvimos de acuerdo. Y creo, por lo menos desde mi posición, que si no se logra la integración paritaria, volveré a llevar este acuerdo cuando sea la asignación que tenemos que hacer de escaños por la vía de representación proporcional. Las otras acciones afirmativas, ¿no hubo mucha simulación con el tema de la autoadscripción? ¿No hubo personas que dijeron? Sí, sí la hubo. Claramente la hubo. Nosotros establecimos en el caso de pueblos y comunidades indígenas distintos requisitos para que pudieran acreditar su pertenencia a estas comunidades, digamos en acatamiento a un concepto del Tribunal de autoadscripción calificada, y establecimos, por ejemplo, que tenían que hablar la lengua indígena, que tenían que haber hecho trabajo social, que tenían que haber ocupado un cargo en esa comunidad, que tenían que tener algún documento firmado por una autoridad comunitaria que avalara su pertenencia y su trabajo por estas comunidades, y encontramos distintos casos, algunos en los que se presentó este documento, pero ya cuando fuimos, porque lo que establecimos es que nuestros funcionarios iban a ir a corroborar con la persona que firmara este documento la veracidad del documento. Y lo que encontramos es en algunos casos que no reconocían la firma, en otros casos que reconocían la firma pero no el contenido, en otro caso que no reconocían ni la firma ni el contenido. Y la verdad es que pues creo que aquí hay que llamar a la ética tanto de las personas como de los partidos políticos para no postular a personas que no cumplan con los requisitos para ser postuladas en estas acciones para determinados grupos en situación de discriminación o de vulnerabilidad. Me parece increíble que a estas alturas, ¿no?, un hombre se quiera hacer pasar por mujer o alguien se quiera pasar sin serlo como perteneciente a un pueblo y comunidad indígena. O discapacitado. Discapacitado, establecimos que nos tenían que presentar un certificado médico de discapacidad permanente, digo, porque evidentemente lo que no queríamos, es una lástima que alguien se caiga ahorita y se rompa una pierna, pero eso se va a solucionar y no es una discapacidad permanente. Entonces pedimos este certificado o el registro en el Sistema Nacional del DIF de personas con discapacidad, y en el caso de las personas migrantes también pedimos o una credencial electoral expedida en el extranjero, algún vínculo también con asociaciones de migrantes en el extranjero, también precisamente para tener acreditado pues que además residen en el extranjero. Son las tres en las que pedimos. Obviamente de personas afromexicanas no pedimos, apenas, digamos, es un sector que ha sido muy marginado a lo largo de los años, aparecen apenas en el censo del 2020 y en la intercensal del 2015, y pues que claramente no pedimos ahí autoadscripción calificada. Y en el caso de la diversidad sexual tampoco, porque pues claramente es violatoria de sus derechos humanos el que nosotros tengamos que exigir alguna forma en que acrediten que forman parte de estos grupos. Por último, digamos, quizá después de hacer una verificación censal, pero también van a decir que muestral, esperemos que no en el futuro, pero por último, la sobrerepresentación, ya no abordaré el tema de tensiones y demás, ya han pasado, pero la sobrerepresentación, hay una expectativa que puede limitar esta práctica de meter cachirules. No es, hay algunos que tenemos la impresión que quizá fue demasiado pleito, mucho ruido, y que a la hora de la hora pues les dieron ahí unos 14 días extra para pues meter renuncias del partido. Entonces es como que más o menos posible darle la vuelta al tema de los cachirules. Pues un partido dice, ya renunciaron a la militancia y en ese momento se van al siglado que tienen. Sí, no, porque establecimos que al último día que tenían para hacer este registro, no me acuerdo exactamente. 21 de marzo. En marzo. Lo aprueban el 19 al 21. Pero dan otros 14 días extra dentro del propio acuerdo. No, pero nosotros vigilábamos la pertenencia a partir de ese momento. Okay. Entonces no se les dio esos 14 días. Lo que dijimos es, por ejemplo, en el caso de que no tuviera pertenencia a un partido político, al grupo parlamentario al que estaba adscrito si era un caso de reelección. Y en los casos de militancia efectiva, en ese momento cerrábamos el padrón a las 8 de la noche y por tanto a partir de ese momento establecíamos a qué grupo parlamentario o a qué partido político iba a pertenecer un determinado escaño. Aquí claramente lo que se hace es que, bueno, cada partido pues postule a la gente que está relacionada con sus intereses o son militantes de sus partidos políticos y bueno, que esto incida en no tener, se habla de la sobrerepresentación como si fuera mala. Y en realidad la sobrerepresentación está establecida en la Constitución. El artículo 54 habla que es posible tener una sobrerepresentación hasta en 8 puntos, ¿no?
Y creo que también aquí la discusión se daba como que es casi es el peor pecado estar sobre representado. Yo creo que la Constitución dice que lo puedes estar hasta en 8 puntos, no lo puedes estar más de 8 puntos. Solo que aquí hablamos, y así lo dice la Constitución, de partidos políticos, porque los escaños vía representación proporcional se otorgan a los partidos políticos, no a las coaliciones. Por eso establecimos militancia efectiva y si no, ir al convenio de coalición. Pero pues también la formación de grupos parlamentarios pues no necesariamente son de militantes de un solo partido político, o sea, cualquiera mañana puede renunciar de X partido político o X grupo parlamentario y decir que quiere unirse a otro grupo parlamentario, y esto está permitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así que digamos que estamos en una etapa intermedia en que nosotros queremos que el acuerdo que nosotros saquemos respecto de la asignación de plurinominales sea el fiel reflejo, digamos, de la votación en las urnas y de lo que a cada partido le corresponde, pero cómo se conformen los grupos parlamentarios pues ya sale de nuestra competencia, es una competencia ya parlamentaria. Si alguien siendo o no militante de un partido político se cambia e integra a otro grupo parlamentario. Claro. Bueno, muchas veces, un último, ahora sí lo prometo. Está por terminar, hubo mucha confrontación, mucho conflicto quizá entre el árbitro y el gobierno, y el partido del gobierno, buena parte de la campaña. Ahora parece que se han calmado un poco los ánimos. ¿Usted cómo ve el día después si esta confrontación va a seguir, o es posible que transitemos ya unos cómputos distritales más serenos, más tranquilos, y que pues finalmente se normalice la tensión política que se vivió poco antes de la elección? Pues bueno, yo creo que en un proceso electoral es parte de esto un debate duro, un debate ríspido en momentos. La confrontación con el presidente de la República tampoco es nueva, lo mismo pasó con el presidente Peña Nieto, con el presidente Calderón, con el presidente Fox. Creo que ahora también está mucho más mediatizada, las redes sociales hacen que nos enteremos de todo mucho más rápido, y creo que eso también ha exponenciado el nivel de este conflicto. Y por otra parte también creo que como autoridades electorales pues nosotros tenemos que hablar en la mesa del Consejo General, o sea, nosotros cómo determinamos cosas es a través de acuerdos o resoluciones en esa herradura de la democracia. Creo que acudimos a medios a explicar diversas cosas como las que hemos platicado, pero creo que esto del debate, ¿no?, con distintos actores políticos es algo que no nos corresponde, es algo que pues creo que nos deberíamos dejar para las mesas de consejo, que están representantes de los partidos políticos y también del Poder Legislativo, y que un enfrentamiento vía videos, vía tweets, pues la verdad es que no es algo que abone a la democracia de nadie, y tampoco que defienda la autoridad electoral, porque yo no creo que con esos tweets o con esos videos nadie esté defendiendo a la autoridad electoral. Yo creo que nosotros nos defendemos por lo que hacemos, y creo que hasta hoy está claro que hemos actuado conforme a derecho, hemos cumplido con la ley, hemos hecho cada una de las etapas del proceso electoral, y creo y espero que la participación sea copiosa en las urnas para que esto quede claro respecto a la confianza en el Instituto Nacional Electoral y en la forma en la que lleva a cabo los procesos democráticos en nuestro país. Muchas gracias por su tiempo, consejera, y ha sido un gusto platicar con usted en un momento en donde están cerca de cerrar ya las casillas de la jornada del domingo 6. Bueno, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias.